materializar lo espiritual, espiritualizar lo material. Entonces vimos que a lo largo de la historia se han dedicado a materializar lo espiritual, ¿no? Hacer que sea una especie de copia de que lo espiritual es como si fuera una copia de lo material, que a Dios lo puedes apantallar con dinero y que si das dinero a Dios te salvas, y el sacerdote, en lugar de tener un interés por ayudar a las personas, lo que quiere es pues tomarse su vinito, pasársela bien, así, etc. Bueno, entonces quedamos que esta semana vamos a ver cómo dar el conocimiento. ¿Dónde quieres pasar para acá? Sí. El conocimiento védico, que es el que estamos dando aquí, es muy completo y habla de una organización social, o sea, tiene su sociología. El conocimiento védico tiene su sociología y tiene, claro, mucho conocimiento espiritual. Entonces también hay una organización espiritual y hay una organización social. Esta organización social se ha malinterpretado mucho porque en la India esto se corrompió al sistema de castas. Entonces, ¿qué hicieron las gentes de hasta arriba? Pues decir que eso era un sistema ya rígido, determinado, y que ya estaba así, ¿no? Como pasó en algunas épocas de la humanidad, que los ricos decían que ellos eran ricos porque Dios quería así, el pobre era porque era pobre porque Dios quería así, y ya nadie se movía, ¿no? Tú te quedas pobre y yo me quedo cada vez más rico, ¿no? Todo bien contento. Y no era así. Realmente la organización social tiene una movilidad. Si la sociedad no tiene movilidad, pues es una sociedad que está destinada a degenerarse, que yo creo que es un poco lo que pasó ahora en México, que la movilidad social se detuvo completamente. Cuando México tuvo movilidad social en los años, digamos, 30, 40 años, desde el 40 hasta el 80, México funcionó muy bien, porque el pobre sabía que si le echaba ganas, que si estudiaba, que si esto progresaba, y había ejemplos en todos los pueblos, en todos los lugares de que la gente progresaba. Cuando vinieron y nos contaron todo el cuento del neoliberalismo, a partir de los años 80 se estancó y la gente ya no progresaba. Entonces eso genera mucha inestabilidad social, porque ¿de qué me sirve estudiar, trabajar si no voy a poder progresar? ¿Y quiénes progresan? No, pues el que no tranza no avanza, o sea que progresa la gente que actúa mal, ¿no? Eso es lo que vimos también en México. Entonces eso genera un problema social muy grande. Entonces aquí vemos cuál es la organización social de los Vedas. Pues primero que hay una clase intelectual. Luego hay una clase que le vamos a llamar militar. Luego hay una clase mercantil. Y abajo, aquí están trabajadores, tal cual, trabajadores. ¿Sale? Trabajadores. Entonces, estas son las 4 divisiones. Krishna dice en la Bhagavad Gita, o sea, Dios mismo dice que Él ha dividido a las personas en estas clases. Entonces, alguien podría decir, no, a lo mejor hay 5 clases o hay 8, ¿por qué hay tantas? No, esto también tiene una relación con las modalidades de la naturaleza material. Nosotros cuando entramos a este mundo material, estás sujeto por 3 cadenas, por decirlo así. 3 cadenas, ¿no? La blanca, la roja y la negra, así por ser. Entonces depende de la cadena que tú tengas, que es la inclinación que tú tienes, ¿vale? Entonces, y también combinación de cadenas, por eso las 3 modalidades dan lugar a las 4. Entonces, esto es algo muy científico y muy exacto. No es de que es que Dios es caprichoso y dice que nada más hay estas clases de personas. No, no es así. Lo que pasa es que las leyes que actúan desde el mundo espiritual hasta el mundo material determinan todo. ¿Se acuerdan que en otras clases he hablado y hablé con mucha claridad, y es una disertación muy interesante, de cómo las 3 modalidades dan las 3 leyes del movimiento de la física? ¿Se acuerdan? Entonces todo es muy extraordinario en el sentido de que tiene un orden muy grande y el orden viene establecido desde arriba. Según los científicos, el orden viene desde abajo, o sea, que las cosas, los átomos se acomodan solos y hacen todo el orden que vemos. No es cierto, el orden viene desde arriba.
igual que lo vemos en todos lados. El orden de una familia viene dado por las instrucciones del padre. El orden de una empresa viene dado por el dueño. ¿Están de acuerdo? El orden de la sociedad viene dado por el gobierno. ¿Cuándo hemos visto que algo se acomode solo? Así, dejas una sociedad sola, que se acomode como sea sin gobierno, no va a haber ningún acomodo. Entonces, ese cuento de la ciencia, de que todo se acomoda solo desde abajo, pues es un cuento ridículo, pero eso es lo que sostiene la ciencia en nuestros días. Bueno, entonces, esta clase intelectual es, aquí por ejemplo entran los sacerdotes, fíjense qué interesante. El sacerdote es un intelectual, el sacerdote no es ni un trabajador, ni mercantil, no puede estar viendo cuestiones mercantiles. El sacerdote tampoco va a agarrar una espada y va a salir a perseguir a los delincuentes. El sacerdote no tiene nada que hacer aquí. El sacerdote es una persona intelectual. Debe estudiar las escrituras, debe tratar de comprender lo que Dios ha establecido a lo largo del tiempo, debe darle consejos a las personas, etc. ¿Sale? Fíjense, aquí entran también los maestros y los investigadores. Aquí entran también los doctores. Fíjense, los doctores. Estamos en un momento muy difícil, en un momento muy complicado, porque ahora resulta que los doctores se fueron a la clase mercantil. O sea, el doctor, ¿qué pasa en este estrato aquí? Pues que se pasan, todos esos se está volviendo una revoltura y se están pasando a las demás. Por ejemplo, los sacerdotes se pasan a la clase mercantil cuando se hace el clasismo de la Virgen de Guadalupe. Nada más los VIP entran a cantarle a la patrona del pueblo. Sí. Eso es mercantilismo también. Sí, es mercantilismo. Entonces también los doctores, cuando el doctor está viendo cuánto va a ganar y cómo le va a sacar más lana al enfermo, se está completamente... Esta gente debe actuar por el amor hacia las cosas, nada más. El doctor por el amor a curar, por el amor a ver a las personas que estén bien, no por el dinero. Antiguamente, en la cultura hindú, que viene, todo esto viene de ahí es donde empezó hace miles de años, el doctor curaba a las personas, tenía una mampara escondidas y una alcancía atrás. Entonces yo curaba a la señora, ya que usted curaba, tome eso. La señora iba y por atrás echaba lo que ella quería y el doctor no veía ni nadie veía cuánto echó. Entonces si llegaba un rico y lo curaba, a lo mejor echaba 100,000 pesos. Y si llegaba un pobre, a lo mejor lo curaba yo y echaba un peso. Y el doctor no se quedaba cuánto. Pero ahora llegas con el doctor y 2,400 pesos de la consulta por haber hablado 5 minutos con él y medicinas por 3,000 pesos porque aparte le dan comisión por las medicinas. O te mandan análisis que no necesitas porque los laboratorios de análisis les dan comisión. Entonces, ahí está pervertida la medicina. Los sacerdotes también, cuando están vendiendo los sacramentos y cuando están cobrando todo, ¿no? Y viendo cuánto van a ganar, ¿sale? También aquí los maestros y los investigadores de las universidades no deben pensar cuánto van a ganar. Aunque tengan para mantener a su familia, se acabó. Ellos aman el conocimiento y lo tienen que buscar, pero ahora ya no pasa eso. Porque el gobierno se los compró con becas y el Sistema Nacional de Investigadores y no es que tanto rollo. Entonces nada más están viendo cuánto van a ganar y se enojan si ganan menos. ¿Vale? Al maestro de literatura de aquí de la Prepa 6, cuando yo estuve hace muchos años, con que compraras su libro te pasaba con 10, aunque exacto. No te das todo el año a la clase. Sí, exactamente. Con comprar su libro, eso era todo. Entonces, fíjense, esta clase es muy interesante porque es una clase que hace las cosas por amor al arte, no por dinero. No por dinero. Entonces, eso se ha perdido muchísimo, ¿están de acuerdo? Se ha perdido completamente. Entonces, por ejemplo, ahorita en el gobierno le están bajando los sueldos porque alguien que quiere entrar al gobierno no debe entrar por un sueldo. No debe entrar por un sueldo, debe entrar para servir a las personas. Debe tener un dinero donde él coma bien, coma a su familia y esté tranquilo. Pero no es la instancia del gobierno servir a las personas para ganar dinero. Eso no es así. No hay ética. No hay ningún, o sea, se pierde todo. Cuando la gente que está
en esta clase se fija en el dinero, se perdió. Pierde la Cuando el vergüenza. sacerdote se fija en el dinero, se acabó. Cuando el doctor se fija en el dinero, se acabó. Cuando el maestro se fija en el dinero, se acabó. Cuando el investigador se fija en el dinero, se acabó. No deben estar motivados por el dinero, para nada. Pero Sí, todos están motivados. pero ahora todos están motivados por el dinero. Entonces, eso es lo que dicen los Vedas. Ahorita voy a hablar de algo de lo que dicen los Vedas, de cómo se pervirtió todo esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? La administración, ¿dónde entra en eso? Eso ahorita lo vamos a ver, ¿sale? La clase militar, aquí hay administradores. Aquí hay policías. Abogados. Y aquí hay abogados, exacto, muy bien dicho. Jueces. Jueces, muy bien dicho también. Y aquí entra el rey. Esta es una figura que se ha perdido durísimo. Aquí entra el rey. Entonces, clase militar, el administrador, los jueces, los policías, los abogados y el rey. A ellos tampoco les importa el dinero. No les debería. No les debe importar el dinero. Ellos son mantenidos por toda la sociedad porque se les paga con los impuestos. A ellos se les paga con los impuestos. Entonces, ellos, ¿qué es lo más importante para ellos? El honor. Aquí el valor más importante es el honor. Luego tendríamos, es que lo malo es que las clases son cortas, pero si yo desarrollara esto como debe ser, a lo mejor me tardo un mes hablando de esto, porque luego habría que ver los Pero ya no valores tienen honor. de cada clase. Ya no hay honor. Por eso, o sea, ¿qué estamos viendo? Que la organización está pervertida. ¿Sale? Aquí la palabra, El honor. el honor, ¿sale? La justicia. Tienen amparo. La justicia, etcétera, ¿no? Los fueros. Entonces, aquí vemos todos estos, y bueno, la figura que se ha perdido aquí es la figura del rey. Entonces, esta clase sirve para poner orden en la sociedad y para proteger a todos, ¿no? Se dice que cuando una sociedad ya ha perdido la protección, o sea, cuando el gobierno no te puede proteger, está completamente degenerada la sociedad, porque el gobierno te cuesta muy caro, a todos nos cuesta muy caro el gobierno. Llegó un momento en que el gobierno mexicano estaba gastando ya 100,000 millones de dólares al año de sueldos y de todo. 100,000 millones de dólares, es más una exageración, están de acuerdo conmigo, para que no te proteja, para que salgas a la calle y te robe el primer cuate que te cruces con él. Entonces en ese momento la gente dice, sí, ¿para qué tenemos gobierno si no nos protege? Entonces esta clase es muy importante porque es la que tiene que proteger a todas las demás clases y darles tranquilidad. ¿Qué se dice en los Vedas de esto? Se dice lo siguiente: una sociedad está bien protegida cuando una mujer desnuda se queda dormida bajo un árbol y no es molestada ni de día ni de noche. Ahí hay buena protección. O sea, que, por ejemplo, se critica mucho en Occidente al mundo árabe, se critica muchísimo a los países árabes, que esos cuates que están muy atrasados, o sea, nos han hecho una imagen de ellos, pero están riquísimos, riquísimos. Tiene una sociedad, tiene unas ciudades que parecen, ¿no?, impresionantes. Y la gente que ha ido ahí y me ha comentado a mí, me dice, es absolutamente seguro. No es seguro, es absolutamente seguro. Dejas el coche abierto y nadie te toma nada, nadie lo toma. Puede ir una persona con joyas caminando por la calle y no le hacen nada. ¿Por qué? Porque al que lo haga le cortan las manos o lo matan. O sea, no se andan con tonterías. No hay tráfico de drogas, porque a los que hacen tráfico de drogas inmediatamente los matan. O sea, es una ciudad completamente protegida. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Aquí dejas al coche tantito abierto con tu bolsa y te lo roban inmediatamente. Te descuidas con cualquier cosa y te roban. Entonces, esa es una sociedad que nosotros no conocemos. Aquí es la clase mercantil, que es la que hace los negocios. Aquí tienen los empresarios, los comerciantes, Los publicistas. ¿sí?, los publicistas, etcétera, ¿no? Y bueno, los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa en esta pirámide? Que realmente aquí, pásale, siéntate aquí. El 90% de las personas son trabajadores en mentalidad, pues es una pirámide.
Los intelectuales probablemente sea el 1%. Entonces, si uno de acá abajo se finge que es de acá arriba, pues te está engañando. Entonces, eso es lo que ha pasado en esta sociedad actual, que muchos de abajo, con mentalidad de trabajador, el trabajador, ¿qué le importa? Su sueldo. Su sueldo. ¿Cuál es mi sueldo? Pues cuando hay alguien que lo único que le importa es sueldo, es una gente con mentalidad de trabajador. Entonces, cuando estas gentes subieron al gobierno, que no están viendo más sueldo, más sueldo, más sueldo, más dinero, más me robo, más dinero, más dinero, quiere decir que se pervirtió todo, porque los que tienen que estar aquí tienen que ser gente con espíritu de servicio, no estar pensando en ningún sueldo. Te podrían decir, a mí me da lo mismo 60,000 pesos que 200, dame 60,000 pesos, que coman mi mujer y mis 2 hijos y se acabó. Yo quiero servir a la gente, yo no estoy pensando en mí. Pero no, resulta que esta clase trabajadora, que es muy numerosa, fue de alguna manera invadiendo. Y también en la clase militar, el militar quiere un sueldo para vivir bien él y su familia, pero no va a arriesgar la vida por dinero. O sea, esto requiere una mentalidad muy especial de protección de las personas, porque ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale interponerte a las balas para que una mujer no muera? ¿Cuánto vale el honor de salvar a un niño en una inundación? Eso no tiene precio. Entonces, si tratas de decir que a los militares con dinero se les va a convencer, no es cierto. Son militares que a la hora de la verdad, cuando tienen que matarse o sea, defender a la población, se hacen a un lado o se venden a los malos, ¿están de acuerdo? Porque a un militar no le debe importar tampoco el dinero, ¿saben? Entonces, fíjense cómo estamos viendo toda esta... Hay un libro que se llama, de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Yo creo que Ortega y Gasset leyó los Vedas, porque en ese libro él dice que íbamos a vivir una época muy corrupta, que es la que estamos viviendo ahora, donde las masas, los trabajadores, ahora se van a fingir que son intelectuales, que son militares o que son emprendedores. Aquí los trabajadores fallan más, porque muchas veces el trabajador dice, uy, mi patrón nada más está aquí 2 horas al día y llega y da órdenes y arregla todo. Yo voy a poner mi propia empresa, eso ya lo hemos visto 100,000 veces, ¿no? Y unos de los que sufren más de eso son los contadores. Los contadores tienen un síndrome muy interesante porque empiezan a ver, ya vendió 2 millones este vago del patrón. Ya vendió 1 millón el vago del patrón. Híjole, ese vago del patrón se gana el dinero así, y yo aquí como loco arrastrando la pluma. Voy a poner mi negocio. Yo ya llevo 30 años haciendo negocios y me la conozco y los contadores fallan en el 99% de los negocios que ponen, porque no es tan fácil como ellos creen. Voy a poner un restaurante y te va súper bien, se llena luego, llega un chorro de gente. Pone el contador a su restaurante, no llega nadie y le truena el restaurante. Entonces el contador, cuando intenta hacer negocios, no le sale, porque no es tan fácil, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, empresarios, hay uno de cada 100,000 personas. En un país, hay un empresario cada 100,000 personas. Ahora, imitadores de empresarios y payasos, hay 50,000. Y rateros todavía más. Y tranzas todavía más. Pero un empresario, una gente que sabe levantarse desde abajo, que le da trabajo a la gente, que es ingeniosa, ahora vamos a vender esto, ahora vamos a vender lo otro. Esos hay poquísimos. Entonces, bueno, aquí está esto. Entonces, esta organización es muy importante porque ahorita, como ustedes se dieron cuenta inmediatamente, en la medida que esto se corrompe todo, ¿saben? ¿Cómo era antiguamente? Por ejemplo, la semana pasada tocamos un tema muy delicado, que era el hecho de la fidelidad o la poligamia, etc., ¿no? Pero antiguamente, en la época de Jesús, pues, tenían muchísimas esposas. Todos los santos de la Biblia, ¿no? Abraham, Isaac, y no se diga Jacob, tenían un montón de esposas. Y en la época de Jesús tenían un montón de esposas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta organización, por ejemplo, trataba esa parte de las esposas? Bueno, se trataba así. Estos podían tener una esposa nada más. Estos, las que quisieran. Estos, todas las esposas que quisieran. En la clase mercantil, todas las esposas que quieran. Y los sudras, una. Fíjense qué curioso. Hasta abajo y hasta arriba, nada más una esposa. O sea, antiguamente, digamos, en la organización védica de la India, el sacerdote sí se podía casar, sin problema, pero nada más una esposa. No es que un sacerdote pudiera tener 10, 15 o 5 esposas, nada más una. Con esa junta y se acabó. Entonces eso terminaba con un problema muy grave de la actualidad,
que tienen que obligar, sobre todo en la religión católica, a los sacerdotes a tener nada más una esposa. Y como yo les he comentado, ellos saben que el sacerdote no va a aguantar bueno, pueden tener una o cero, también aquí. Una o cero. Ya por lo regular cero, ¿no? ¿Por el manejo del estrés o por qué? ¿Por qué nada más una? Ajá. Porque una aquí, o más, porque aquí no te interesa el sexo, aquí te interesa el conocimiento y juntarte con Dios. Entonces, si andas en aquí, dices que te interesa Dios y el conocimiento y traes 5 chavas, pues tú no, o sea, a ti no te interesa Dios y el conocimiento, te interesa el cuerpo de las mujeres. O sea, el sacerdote nada más una esposa porque no está muy metido en la cuestión sexual. O sea, no tiene aquí están las modalidades, aquí está bondad, aquí está pasión y bondad, aquí está ignorancia y aquí está ignorancia y pasión. Entonces, es por las modalidades. Entonces, si yo soy un sacerdote o un intelectual, que ahorita pasa mucho con los intelectuales, y en lugar de estarme fijando en los libros, me estoy fijando en las mujeres, pues oye, te importan más las mujeres que los libros. Entonces, No eres intelectual. no eres tan intelectual como dices. ¿Sabes? Por eso. Aquí seguimos viendo que desde la antigüedad el ser humano no ha cambiado. Ahorita está disfrazado con la doble moral, pero es lo mismo. Clase militar y clase mercantil es igual a billete y poder. Sí, sí. Cuando hay billete y poder hay mujeres de sobra. O sea, alguien que tiene dinero y poder, así sea el tipo más horrible de los más horribles, puede tener 10 princesas o 500. Sí. ¿Y cuál es el problema con eso? Y ahorita, y los de la clase intelectual, decir, ¿cómo? Si eres una persona decente, eres un intelectual, puedes tener una esposa. Hasta la fecha también se ve así. Se ve muy mal que un escritor No, los intelectuales son de lo más promiscuo que hay. Ah, yo lo sé, pero en la doble moral lo Sí. manejan así. Bueno, a ver, ahorita lo que estaba diciendo es, tienes dinero y tienes poder que llueven las mujeres. Fíjense qué curioso, en la organización de esto que estamos platicando, el militar, curiosamente el militar, que obviamente se le daba un dinero de cada conquista que hacía, etc. O sea, los militares llegaban a juntar mucho dinero, como pasó aquí con los militares de la revolución, etc. Tenían mucho dinero. El militar tenía la obligación de aceptar cualquier chava que se le declarara. O sea, era al revés. Estaba el militar, era muy famoso, era muy fuerte, muy poderoso. Y la mujer decía, yo quiero que me protejas una esposa. Y llegaba otro, yo quiero que me protejas 2 esposas, 3. Puedes tener 500 esposas, porque entre más famoso, más fuerte y más rico Más mujeres. seas, más mujeres te buscan. Ah, pues qué Entonces, padre. sí, Pero pero solo el militar tiene la fuerza para... A mí lo personal, o sea, digo, ¿sabes qué pienso yo? 100 mujeres, 100 esposas. 100 Pero que me gustaran todas, No. claro. Bueno, Sí, no, qué Ay, chiste. se angustia. entonces, Sí. esa era la obligación del militar. El mercantil, como también está en pasión y está haciendo dinero y etcétera, pues también se le permitía tener todas las cosas que quisiera, ¿no? También una cosa es que a las mujeres se les permitía tener también el número de esposos que quisieran. Porque ahí, si vemos la antigüedad, digamos, de Jesús, tenían bien fregada a la mujer y el hombre bien privilegiado. Aquí no era así, era igual. La mujer puede tener varios. Entonces, una mujer abusada, pues tenía uno por acá, otro por acá, otro por acá, y le daban dinero todo. Le daban dinero. Entonces, esto es muy bueno porque ahora en la actualidad las mujeres, al estar sujetas a un solo esposo, están en una situación muy frágil porque te falla ese esposo y ya te quedas chillando en la loma. Y aquí una mujer con 4 esposos, le fallaba uno, pero 3 le seguían dando. Como las vidas del videojuego. Me quedan Exacto. 3 Entonces, vidas. esto le daba una protección especial a la mujer porque la mujer, a lo largo de su vida, cuando estaba joven y atractiva, pues, se ponía abusada y se agarraba 4 o 5 esposos. Entonces, es muy difícil que te fallen los 5 al mismo tiempo. Tendrías que tener muy mala suerte, sinceramente. Siempre y cuando no tuvieran hijos con sus amantes. No, aquí se tenían hijos con todos. O sea, la mujer puede tener hijos con cualquiera y así. Entonces se revolvía. Entonces la cuestión de familia, como es ahora tan estricta, ¿no? Tan estricta, no era así. Sino le llamabas hermano a los hijos de otra esposa de tu papá. Así era muy abierta. Entonces eso te hacía no ser tan sectario, porque tenías como 50 hermanos de todas las esposas de tu papá. Y luego de los esposos de tu mamá tenías un montón de hermanos y hijos. Las familias eran grandotototas. Tenías hermanos por todos lados. ¿Vale? Ok. Aquí, por ejemplo, los trabajadores.
nada más una esposa. ¿Por qué? Porque el trabajador no puede mantener muchas esposas. En la actualidad esto también se ha corrompido mucho porque los trabajadores andan teniendo esposas por todos lados y luego dejan los hijos tirados o no las mantienen. Entonces, por eso aquí había un estricto control sobre los trabajadores, porque el trabajador va, tiene un hijo por allá y como gana poco no le alcanza. Entonces, ahorita voy a entrar a otro tema controversial. Les dije que esta semana iba a entrar en temas controversiales, pero como con este conocimiento todos los temas por controversiales salen muy bien librados. Por ejemplo, el tema más controversial que es que no dejan a los sacerdotes casarse, aquí es absurdo. Si el sacerdote quiere una esposa y que se regule bien y que la lleve bien y no esté de hipócrita haciendo lo que no debe hacer. Pues aquí todo se lleva muy tranquilo. El militar, el pasional, que son como él, este pasional con fuerza, alguien que quiere defender a los otros. Órale, temas que quieras, hermano. Es que me gusta mucho. Pues Dios te Sí, oiga, mano, así fue, así era. Salomón tuvo 500 esposas, era un rey. 500 esposas, 500. O sea, olvídate. Porque ahora todas bien, todas con dinero, todas protegidas, todas con sus hijos que están comiendo bien, que están vistiendo bien. O sea, no te permitía ya empezar a descuidar y no dar. Te tenía que dar dinero. Tú tienes que tener una capacidad económica de mantención de todas esas mujeres. Curiosamente, las mujeres se llevaban entre ellas y se ayudaban a criar los hijos entre ellas. Esa era otra mentalidad. Otra onda. Porque ahora lo dicen a la mujer que sea muy celosa y muy estricta, y que un solo hombre para ella y que lo ande cuidando. Pobres mujeres, porque al final de cuentas los hombres cuando están en pasión, en estas dos clases, no resisten tener otra mujer y todo se vuelve un relajo. Pero es la iglesia la que les dice eso. La iglesia es la que ha instituido mucho. Bueno, entonces aquí voy a entrar a otro tema controversial. Los trabajadores, ¿cuál era lo que se les daba? A los trabajadores era su esposa y prostitutas. Ese era el escape que se le daba al trabajador. Tú vas a tener a tu esposa. El trabajador es un agente que no razona mucho, que está para obedecer y que no está hecho para la abstención sexual. Si se fijan, esta clase y esta clase no están hechos para la abstención sexual. O sea, si tú le dices a un militar que se abstenga sexualmente un mes, pues el tipo se va a volver loco porque tiene mucha pasión, pues está muy apasionado y mucha adrenalina de estarse matando con los malvados, etc. Un militar, estas gentes manejan mucha adrenalina. Entonces, ellos no pueden abstenerse del sexo. Entonces, por eso tus 20 esposas, si una está embarazada, te quedan 19. Si 2 están embarazadas y una enferma, te quedan 17. Si 2 están embarazadas y una enferma, te quedan 16. O sea, que él siempre tenía su sexo seguro y continuo. Aquí la clase mercantil igual, ¿no? Entonces, para el trabajador nomás tiene una esposa. Y si su esposa tenía problemas, se le permitía una escapada con las prostitutas. Esta era la función de las prostitutas. Darle, ¿por qué? Porque ahora se ve el trabajador cuando no puede darle salida a su cuestión sexual, se vuelve violento. Por eso regresan y golpean a las esposas, porque están frustrados, violentos. Entonces las prostitutas eran nada más para esta clase y para darles salida. Y las prostitutas los terapeaban y eran muy inteligentes y le decían, vete ya con tu esposo, lo regresaban a su casa. Nunca lo dejaban ni casarse con ella. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar la semana pasada, de que también hasta las prostitutas tienen una función social. Todo tiene una función social y todo debe caber dentro de un orden. La cosa es que este orden ya se perdió y por eso estamos hechos un descarriado, ¿no? La semana pasada lo decíamos, a las prostitutas hay que respetarlas y tienen una función social. Si llevan miles de años, por algo es. Y eso es de darles a los sudras, que son la mayoría de la población. Ahora, una persona que va y se mete con prostitutas está demostrando que tiene mentalidad de trabajador, es una mentalidad ignorante. Es que tiene mucho dinero. No, aunque tengas mucho dinero, porque las clases aquí nunca pensaban en meterse con prostitutas, pensaban en tener esposas y en cuidarlas y en tener hijos. O sea, yo me acuerdo mucho de mi papá, que tenía aquí 13 hijos, y cómo él era orgulloso de tantos hijos, porque mi papá estaba en esta clase, en la clase mercantil. Entonces, si tú te orgulleces de que, miren, les voy a enseñar mi prole y sale una bola de chamacos así, que parece un ejército, porque a ellos eso les gusta.
Eso les da un honor. A lo mejor papá hubiera tenido 5 esposas y todas con 10 hijos cada una, así porque eso le gustaba a ellos, ¿no? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? O sea, es una mentalidad pasional, ¿no? A ver, no sé, ¿alguna pregunta que tenga? Sí, se someten, en la clase militar, o sea, como se supone, el militar se debe someter a las reglas y a todos los protocolos gubernamentales que se le asignen. Pero en la clase mercantil, ¿quién les pone un alto? Aquí, mira, es muy interesante lo que estás diciendo, fíjense. Los gobernantes, aquí, el rey, luego también podríamos dar una clase como de 10 horas sobre los reyes, y la importancia del rey, porque ahora dicen que el rey ya no importa y que ya no hay que tener reyes. Y la verdad es que la mejor figura para gobernar es un rey, pero eso es una disertación muy larga, ¿no? Entonces, ¿cómo era el control? Al rey lo controlaban los sacerdotes. Al rey lo controlaban. Ah, sí, porque eran designados por Dios, se supone. Exactamente, al rey lo controlaban los sacerdotes. Una pregunta, por ejemplo, no sé, Benito Juárez o alguno de los héroes, no sé, de la parte. Que por ejemplo, puede ser que haya creído que era trabajador y después que ascienda a una clase Sí, intelectual. eso es muy importante. Estás hablando de la movilidad. Aquí había una movilidad. Si un trabajador, aquí necesitas hacer trabajo espiritual para subir. Lo que te va a subir es un trabajo espiritual. Entonces tú podías subir desde trabajador hasta sacerdote o a gobernante, como fue Benito Juárez. Yo creo que Benito Juárez es un buen ejemplo de que era un cuate que amaba México y que no andaba buscando el dinero, andaba buscando servir. Y él subió desde lo más bajo hasta lo más arriba. Esto es con trabajo espiritual. Entonces, si había una movilidad. La clase militar también podría volverse sacerdote. Hay muchos ejemplos en la antigüedad que el rey dejaba toda su riqueza, todos sus palacios, 100 esposas llorando, no te vayas, mi rey, tú eres lo máximo, nos tienes todos con joyas, los hijos están felices, todos juegan felices en el palacio, y el rey de repente decía, se acabó, yo voy a hacer un trabajo espiritual, lo material es pasajero, lo material, yo ya lo viví, yo ya viví las ropas más finas, yo ya viví 100 mujeres, yo ya tuve todo lo que tenía que tener. Y el rey se ponía una vestimenta completamente humilde y se iba al campo a vivir de lo que iba cosechando de los arbustos. El rey, hay miles de ejemplos en el conocimiento védico de esto. Como renuncia, ¿no? Una renuncia total. Entonces el rey, todo el mundo podía brincar, pero adecuadamente, ¿no? Entonces sí hay una movilidad entre esto. Y el control es que al rey lo controla la clase intelectual. Entonces, aquí los ingresos, ¿cómo eran? Aquí es el salario. Pues la verdad es que este conocimiento es demasiado amplio, porque podría disertar años, pero porque hay un rollo, por ejemplo, mi maestro espiritual demostró cómo comunismo, capitalismo, socialismo y anarquismo están aquí. O sea, todo está aquí. O sea, no era que fueran capitalistas nada más, o socialistas, o así. Todo estaba aquí al mismo tiempo. Todos los sistemas que ahora han, así como puesto de un lado y de otro, estaban aquí metidos, pero eso es una disertación posterior. Entonces aquí vivían del salario. La clase mercantil es utilidades, de ganarle más a lo que estaba. Ellos de los impuestos. Fíjense, y una cosa que es absolutamente genial, ¿de qué creen que vivía la clase intelectual? De lo que les dan. Los mecenas. De los En la antigüedad, los mecenas. Sí, de donativos, pero no de mecenas, sino el pueblo les tenía que dar lo que quería. Acuérdense lo que dijimos de los doctores. Tú de doctor atiendes gente, pones una mampara y pones una urna atrás, que den lo que quiera la gente. Entonces aquí, el sacerdote igual, yo voy a confesarte, yo te voy a ayudar, yo te voy a terapear, yo te voy a dar las escrituras, te voy a dar todo. ¿Cuánto vas a dar? Lo que tú quieras. Ahí está una alcancía, pon lo que tú quieras. Entonces todos ellos vivían de lo que el pueblo les daba. Entonces la clase intelectual, digamos los sacerdotes, que en aquel entonces eran los intelectuales, como no dependían del dinero del gobierno, eran independientes del rey. Entonces lo controlaban. Estás haciendo mal, estás mintiendo, estás robando, estás haciendo así. Lo controlaban y lo bajaban al rey. En la actualidad es un problema porque la clase intelectual
come del gobierno y entonces queda calladito, ¿verdad? Ahora salió el escándalo con el nuevo gobierno, que a la prensa le daban 10,000 millones de parte del gobierno. Entonces, todos calladitos, todos no decían que estaban robando todo el dinero, o sea, entonces aquí hay una perversión. Si no te mantiene el pueblo y te mantiene el rey, pues no vas a hablar mal del rey. Entonces, nuevamente, ahí está otra perversión. Esta clase no puede, como no anda buscando el dinero, primero no debe buscar el dinero, y dos, el dinero tiene que venir del pueblo, para que sean independientes, para que estén bien abusados de que cuando se pase de lanza a los militares o el rey, denunciarlos sin miedo. Ah, te voy a cortar el dinero, no puedes, me mantienes pueblo, no te puedes cortar el dinero, ¿sabes? A menos de que el pueblo esté influenciado mal informado por el rey. Sí, Que pueda pues sí, transgiversar. Bueno, al pueblo lo puedes engañar un rato y 2 sexenios, 3. Después ya cuando lo tienes muerto de hambre, el pueblo se revela. Sí, de una u otra. Créeme, o sea, la panza es la panza. Sí. Si no le das de comer al pueblo Sí, y lo tienes pegado, y te va a ayudar. Un rato lo puedes marear. Los marean. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Me alargué un poquito más, pero es que es un conocimiento demasiado vasto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.